La fe bíblica no es un sentimiento, no es una emoción, no es una filosofía, no es intelectualismo, no es razonamiento humano. La fe bíblica no es inteligencia humana. La fe bíblica no es un modo de pensar humano, no es una forma de creer religiosa. La fe bíblica no es un punto de vista racional. La fe bíblica no es un llanto, tampoco es un sudor. La fe bíblica no es aprobación humana. La fe bíblica no es una denominación. La fe bíblica no es un sistema religioso. La fe bíblica no es una aprobación humana. La fe bíblica no nace en el ser humano. La fe bíblica es el resultado de una comunicación directa con Dios donde su hijo o hija le oye a Dios, le escucha a Dios, le pone atención para recibir información divina. La fe bíblica es bíblica y se manifiesta por medio de la sana doctrina, la cual transforma, renueva, ilumina, revela al Hijo de Dios que como discípulos de Jesús y estudiantes de las Sagradas Escrituras reciben directamente de Dios por medio del Espíritu Santo el conocimiento de su voluntad. Pedir con fe. Esto implica que el que pide a Dios viene a Dios con el requerimiento basado en la fe. Pero nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se obtiene la fe con la cual Dios demanda que nos acerquemos? Más preguntas. ¿Dónde se encuentra la fe? ¿O qué es lo que uno tiene que hacer para recibir la fe? ¿O viene la fe a cualquier persona en particular? Cuando Santiago dice, pero pida con fe, ¿a quién se está dirigiendo? Primero, veamos a quién Santiago se está dirigiendo. El contexto del capítulo 1 es el versículo 1 y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí Santiago dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está mencionando dos personajes divinos, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 2 menciona lo siguiente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí la palabra es hermanos míos. A estos les está diciendo, pero pida con fe. La carta está dirigida a sus hermanos en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pero esto nos lleva a las siguientes preguntas, tales como, ¿cómo llega uno a ser hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de quiénes son los hijos de Dios? ¿Y cómo es que estos llegan a ser hermanos en Dios y en Jesucristo de Santiago? Bueno, si hay preguntas bíblicas, la respuesta tiene que estar en la Biblia. ¿Cómo es que un hijo de Adán y Eva llega a ser un hijo de Dios? En San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este versículo se nos revelan dos cosas. Primero, recibir es un acto en el cual demostramos que tenemos voluntad propia. Esto es, cuando los hijos de Adán y Eva reciben a Jesús y por consecuencia cuando los hijos de Adán y Eva creen en Jesús, lo cual es un acto en el cual demostramos que tenemos conciencia propia, entonces estos reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo es que Dios los engendra? La respuesta está en el siguiente versículo, en el versículo 13, los cuales no son, subrayado, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien engendra a sus propios hijos. ¿Pero cómo lo hizo? La Escritura nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él, esto es en Jesucristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, este es Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que nosotros vemos que aquellos que han creído en Jesús, han recibido a Jesús, han sido engendrados por Dios, han sido sellados con el Espíritu Santo, estas personas nacen por segunda vez. Juan 3:5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está bien claro. El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que a aquellos a los cuales Santiago está diciendo pida con fe, son aquellos que por el Padre, a través de Jesucristo, han creído, han recibido el regalo de la vida eterna, han sido engendrados por Dios mismo, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, han venido a nacer por segunda vez del agua y del Espíritu, y por consecuencia ahora son nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no solamente esto, pero aquellos a los cuales Santiago les está diciendo que pidan con fe, estas personas, como nuevas criaturas en Cristo, que han creído en Jesús, han aceptado a Jesús, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, han nacido por segunda vez, son nuevas criaturas en Cristo, estos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Veamos lo que dice Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. De acuerdo con este versículo, los que pueden pedir con fe son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Escucha muy bien. Los hijos de Dios son los que han recibido y han creído en Jesús. Los hijos de Dios son engendrados por Dios por medio del Espíritu Santo. Los hijos de Dios han nacido por segunda vez del agua y del Espíritu. Los hijos de Dios son llamados nuevas criaturas en Cristo. Sus nombres de los hijos de Dios están escritos en el libro de la vida eterna. A estos Santiago les dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora bien, ¿cómo es que estos hijos de Dios, los que recibieron a Jesús, creyeron en Jesús, fueron engendrados por Dios, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nacieron por segunda vez del agua y del Espíritu, son nuevas criaturas en Cristo y sus nombres están escritos en el libro de la vida eterna? ¿Cómo es que ellos reciben fe para pedir con fe? Nuestro hermano el apóstol Pablo nos da la respuesta. Y dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay un diálogo, aquí hay una conversación. Es Dios Padre quien está hablando con sus hijos, a los cuales Él los ha engendrado. Y al oír la palabra de Dios se convierte en fe en los hijos de Dios. Una vez que reciben la palabra de Dios, entonces esa palabra que es fe se convierte en estas dos cosas muy importantes, en certeza y convicción. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la certeza, por la palabra dada por Dios a sus hijos, los hijos de Dios tienen plena confianza y seguridad en la palabra de Dios. Y en la convicción, los hijos de Dios tienen plena confianza en la acción de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por consecuencia, lo que Dios les entrega a sus hijos por medio de su comunicación viene a ser la fe en los hijos de Dios, lo cual es certeza y convicción de lo que Dios ha dicho. Ahora bien, ¿por qué es necesario tener fe con certeza y convicción? En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, una vez que entiendes que pedir con fe es de acuerdo con la misma palabra de Dios que nos has entregado, nuestro hermano Juan nos ayuda a entenderlo de una mejor manera y dice lo siguiente en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí es muy importante entenderlo. No es la voluntad del Hijo de Dios la que se va a hacer. Es la voluntad del Padre la que se va a hacer. En otras palabras, por el hecho de que Dios te dé su palabra, no implica que tú vas a decir, bueno, Señor, ahora que tengo tu palabra, me vas a dar un televisor de 80 pulgadas, un carro de unos $400,000, una casa de $1,500,000, una cuenta bancaria con mucho dinero, salud física, y ahora vas a hacer que tenga oportunidad para tener vacaciones por todo lado. No, no estamos hablando de eso. Esos son de las sectas, de aquellos que siguen el evangelio de la prosperidad. Aquí estamos hablando que los hijos de Dios aprenden a pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, déjame hacerte pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que perdones? ¿Es la voluntad de Dios que ames a tus enemigos? ¿Es la voluntad de Dios que bendigas a los que te maldicen? ¿Es la voluntad de Dios que hagas bien a los que te ultrajan? ¿Es la voluntad de Dios que ores por aquellos que te persiguen? La respuesta es claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que tú vivas en la dimensión del fruto del Espíritu, en amor, gozo y paz, en una relación vertical con Dios? ¿Es la voluntad de Dios que tú vivas en una dimensión horizontal, en una relación con tu prójimo, a través de ser paciente, benigno, misericordioso? Sí. ¿Y es la voluntad de Dios que tú aprendas a pelear en contra del enemigo a través de la fe, la mansedumbre y el dominio propio? La respuesta es sí. Eso es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que primeramente busques su reino y su justicia? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que tú escudriñes las Escrituras para que tú sepas, por medio de ellas, que tienes vida eterna y que ellas te dan testimonio de Jesús? La respuesta es sí. Es la voluntad de Dios que no te conformes a este siglo, sino que renueves tu modo de pensar por medio de la transformación de tu entendimiento y tú puedas comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Claro que sí. Es la voluntad de Dios que tú seas enseñado por el Espíritu Santo y que aprendas la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo para que sepas acomodar lo espiritual a lo espiritual. Claro que sí. Es la voluntad de Dios que tú te llenes de toda su ciencia y sabiduría en el conocimiento de Dios para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo tiempo y que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Claro que sí. Es la voluntad de Dios que no te vengues a ti mismo cuando los seres humanos te hacen daño, sino que entregues a Dios en oración la causa. Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que seas misericordioso y benevolente? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que te aprendas a vestir con humildad, con misericordia, con entrañable amor, con vestido de gracia y de benevolencia? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que busques las cosas de arriba primero y no las de abajo? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que tú aprendas a alimentarte con la leche espiritual no adulterada? Y es la voluntad de Dios que tú crezcas y madures de tal manera que comiendo alimento sólido puedas tú diferenciar entre lo bueno y lo malo. Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que seas luz y sal en el mundo? Claro que sí. Muy importante. Así que cuando le pides conforme a su voluntad, Él te oye. Y luego nuestro hermano Juan afirma y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escucha muy bien, la fe no es de cualquiera.
La fe bíblica le pertenece solamente a los hijos de Dios, a aquellos que creyeron en Jesús, recibieron a Jesús, fueron engendrados por Dios mismo, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nacieron por segunda vez del agua y del Espíritu, son nuevas criaturas en Cristo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. A ellos les dice nuestro hermano Santiago que pidan con fe. Escucha muy bien, una vez más, la fe bíblica es el resultado de una comunicación directa con Dios, donde su hijo o hija oye, le escucha, le pone atención a su Padre Celestial para recibir información divina. La fe bíblica es bíblica y se manifiesta por medio de la sana doctrina, la cual transforma, renueva, ilumina, revela al Hijo de Dios, que como discípulos de Jesús y estudiantes de las Sagradas Escrituras reciben directamente de Dios por medio del Espíritu Santo el conocimiento de su voluntad. Aprende a pedir con fe. Esto lo puedes hacer solamente si has nacido del agua y del Espíritu. Que Dios te bendiga.